Miren, ahí se está grabando. Ahora vamos a mostrar, volvamos a lo que a mí me gusta tanto, que es mostrar las etapas del proceso, ¿no? Pero ustedes piensen que de la manera que sea que hayamos llegado a eh, la quiebra tiene un presupuesto que es el estado de cesación de pago. O sea, el problema, lo dije creo que 10 o 15 veces, el problema jurídico con el cual nos encontramos nosotros para esta materia, tanto al momento de legislar, como al momento de aplicarla, como al momento de interpretarla o estudiarla, es qué hacemos con una empresa que se encuentra en estado de cesación de pagos. Los dos caminos posibles, cuando una empresa está en estado de insolvencia, no en estado de dificultad, sino que las dificultades económicas o financieras ya se han arraigado dentro del patrimonio, se han enquistado, por utilizar una palabra médica, y se han convertido de algún modo en permanente. Bueno, las soluciones legales que establece nuestra ley son dos: el saneamiento del estado de cesación de pago mediante un concurso preventivo, esto es, mediante el acuerdo que haga un deudor con una mayoría de acreedores que verificaron sus créditos de una determinada manera. O sea, es un acuerdo que hace el deudor con acreedores, pero esos acreedores, para estar en condiciones de discutir un acuerdo preventivo, tienen que haber sido concursales, o sea, de causa de título anterior, tienen que haber pedido verificación de crédito a través de una de las vías, por lo menos, de esto con toda seguridad, digamos, a través de la vía de la verificación tempestiva, y después estaría discutido si entra por verificación tardía, incidente, revisión y se encuentra aún pendiente el periodo de exclusividad, si está en condiciones de votar o no. Pero son acreedores declarados admisibles o verificados en la sentencia o en la resolución verificatoria, quien conformaría las mayorías para un acuerdo concordatario, que es una propuesta que hace el deudor, aceptada con formalidades también determinadas por este grupo de acreedores que se denomina el Instituto de las Mayorías Concursales. Bueno, esta es una vía para resolver el estado de cesación de pago. La otra vía es, y que hoy deberíamos tener noción exactamente qué es lo que pasa con esta otra vía. La otra vía es la liquidación del patrimonio. En esta liquidación del patrimonio, desde mi punto de vista, hay dos fenómenos que ocurren acá. Y tal vez un tercer fenómeno que entra en juego. Los dos fenómenos son, desde el punto de vista macroeconómico, es que el derecho ha hecho un montón de esfuerzos, porque también hay soluciones preconcursales o vías de solución preconcursales, llamarle planes de pago que se hacen en AFIP, llamarle procedimientos preventivos de crisis de la 24013 para los trabajadores, que son dos mecanismos muy claros de soluciones preconcursales. Cuando vos ya estás en cesación de pago y estás en situación concursal y ya desechaste lo que es una salida acordada, vía concordato, concurso preventivo, y te enfrentás frente a la situación esta de la quiebra, vos tenés dos fenómenos y creo que se agrega uno más. El primer fenómeno desde el punto de vista macroeconómico es que la ley dice: saquemos este agente de la cancha, del mercado, y permitamos que ese espacio de producción de bienes y servicios sea ocupado por otro agente que tal vez esté más sano, llamémoslo así, permítanme la metáfora con la parte de salud. O sea, si vos te remontás a lo que es la existencia del derecho y la convivencia de los seres humanos para tratar de tener una vida en paz, como dice algún autor, sería más o menos, según algunos autores, el objeto del derecho, vos tenés que, ante la existencia de bienes que son insuficientes, ahí tenés como una tensión. Entonces hay una producción, nos vamos organizando asociativamente, nos vamos organizando, yo te doy esto, vos me das aquello, para ir conformando roles dentro de la sociedad,
Vos sos médico, el otro es abogado, el otro es contador, el otro tiene oficios no sé, de fábrica de indumentaria, de fábrica de computadoras. Vamos, de algún modo, construyendo un tejido social. En ese tejido social, si vos te vas, no atrás en el tiempo, sino atrás en la concepción de una convivencia, digamos, pacífica, vos tenés que, hay determinados bienes y servicios que son necesarios para la supervivencia. Hoy por hoy, ¿qué sería fundamental para la supervivencia? Para que se entienda lo que voy a decir. Una pavada. Pero vos tenés el agua, tenés la luz. Hoy por hoy creo que el Internet se ha convertido en un bien indispensable. Tenés la vestimenta, el alimento, ¿no es cierto? Bueno, si todos esos bienes son necesarios para la supervivencia y hay una gente que los producía y los deja de producir, bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si la sociedad consume todo eso, va a haber otro agente que lo realice. O sea, la quiebra, yo siempre digo, y ahí en la filmina que le hago a ustedes, está, la quiebra es una desgracia. Estoy de acuerdo con que la quiebra es una desgracia. Sobre todo una desgracia para los acreedores del fallido. Y también para el fallido. Porque como alguna vez se dijo en clase, lo dijo Adita 2 o 3 veces también, yo no conozco casos, Matías creo que lo hablamos también la vez pasada, nosotros no tenemos casos de clientes donde nos vienen a decir con 3 años de anticipación que quieren quebrar, que quieren jorobar al fisco, que quieren jorobar a un acreedor, al banco. No, normalmente la gente que entra en un proceso de este tipo es porque no le queda otra alternativa. Entonces, la quiebra sí es una desgracia para el deudor, sí es una desgracia para el acreedor, cuando la empresa es muy, muy grande, también es una desgracia para todos los sujetos que están alrededor de la empresa, ¿no es cierto? Piensen en la quiebra del Ingenio San Isidro, donde todo el pueblo del Bordo, Camposanto, qué sé yo, obviamente se ve afectado directamente porque dejan de producir el dinero que reingresa al pueblo, de algún modo. Bueno, la quiebra es una desgracia, pero desde el punto de vista macroeconómico, es hasta más sano que ese lugar, si es un bien indispensable para la convivencia pacífica de la sociedad, que ese lugar lo ocupe otro agente, más productivo, más sano, más serio, qué sé yo, más ajustado a lo que son las necesidades del mercado, etcétera, etcétera. Ese es un factor. El otro factor es que cuando se produce la quiebra, esa es la mirada del deudor desde el punto de vista macro y desde el punto de vista individual. El otro factor a considerar en una quiebra es la situación de los acreedores. Los acreedores realmente son los que pagan los platos rotos, los que pagan el pato de la boda, porque en ellos se ve reflejado todas las ineficiencias del sistema, las ineficiencias del propio deudor que lo ha llevado a un estado de cesación de pago irreversible y que lo llevó posteriormente a la quiebra. Entonces, y acá viene un paréntesis, entonces, como acá hay acreedores que de algún modo han confiado en este deudor, voluntaria o involuntariamente. ¿Por qué digo voluntaria o involuntariamente? Porque voluntariamente han confiado quienes han realizado contratos o relaciones jurídicas con el deudor que luego el deudor no pudo cumplir. Y esto, en derecho, es una fuente obligacional. Tenés dos fuentes obligacionales, la contractual y la extracontractual. Y después hay otros acreedores que sin tener voluntad de vincularse económicamente con el deudor, han sufrido algún daño y que hace que ellos tengan un crédito contra el deudor. Ejemplo típico, un accidente de tránsito, ¿no es cierto? A vos te atropellan, vos tenés que hacerle un reclamo al que te atropelló, al que tuvo la culpa en el accidente de tránsito, y si el que tiene culpa en el accidente de tránsito se encuentra en estado de insolvencia, vos no vas a poder cobrar el daño patrimonial por lo menos que te produjo el demandado, digamos, o el victimario. Bueno, entonces en la quiebra está bien que nosotros en algún punto, como síndicos, ¿no es cierto?, que en algún punto digamos, bueno, voy a mirarlo a este acreedor que ha confiado o no le ha quedado otra alternativa y tiene un vínculo patrimonial con el deudor, creyendo que iba a cobrar su crédito y por H, B o Z
termina no cobrando su crédito porque este tipo está en estado de quiebra. Se le decretó la quiebra. Bueno, la quiebra, que es un proceso liquidativo, no es un proceso de acordar, como el concurso preventivo, que es un proceso liquidativo, vos tenés que todo el tiempo mirarlo al acreedor. Porque en esto van a haber situaciones donde vos te vas a enfrentar con dos tensiones. Matías, la vez pasada me quedó grabado, hablaba de la tensión, celeridad, seguridad. Bueno, vos vas a tener tensiones, y las tensiones se van a producir con este segundo factor que te estoy mencionando, que son los acreedores, y se puede producir con el tercer factor que quiero introducir, o que se introduce solito, digamos, en esta bolilla, que son los trabajadores. Porque cuando vos tenés que priorizar, decís, ¿qué priorizo? ¿La salida laboral, la conservación de la fuente de trabajo, o priorizo la venta al mejor precio para una distribución más rápida y más eficiente para los acreedores? Estos son tensiones, y en la 19.551 se hablaba de que existía el principio de conservación de la empresa, como un principio que tenía mayor peso. Cuando vos hablas de principios jurídicos, podés no estar de acuerdo, es otra discusión, yo no estoy muy de acuerdo, pero no importa. Cuando vos hablas de principios jurídicos, vos no hablas de reglas que se aplican por silogismo. El que mata va preso. No, los principios tienen una orientación en la interpretación de la norma. Entonces, este principio de conservación de la empresa se contrapone en algún punto con el principio de que ya es hora de que se le dé prioridad al cobro de los acreedores como está la empresa. En esta tensión, y yo creo que la 24.522, por más que haya sido reformada por la 26.684, la 24.522, digo, tiene claramente el principio del interés de los acreedores. Es el segundo factor en el que estoy insistiendo. Si el primero escapa a nuestra materia porque es un tema de economía, siempre tuve las ganas de que alguna vez algún economista nos pueda ayudar, ¿no sé, en alguna clase con todo el fenómeno este de la quiebra. Bueno, es un tema que escapa, digamos, de algún modo, está dentro del derecho concursal, pero escapa a los objetivos de este programa de estudio. En cambio, ya este segundo factor es, cuando estemos liquidando el activo, la mirada tiene que estar puesta en el acreedor. Y cuando tenemos la mirada puesta en el acreedor, ahí se nos viene a la cabeza el 203 o el 217, en el cual la ley, que se ha criticado y mucho, y se la sigue criticando en este punto, siempre uno critica la ley y está bien que así sea, por lo menos en los ámbitos académicos, el 217 dice celeridad. Yo quiero que se venda rápido, porque veníamos de una experiencia de la 19.551 en donde las quiebras demoraban 15, 20 o 30 años. Ya lo mencionamos en alguna de las clases, en los ingenios azucareros de Tucumán, los síndicos pasaban a ser los nuevos dueños de los ingenios azucareros y estaban 20, 30 años produciendo eso con un enorme daño. Obviamente que los acreedores concursales no cobraban un solo peso después de todo ese tiempo. Porque el tiempo, como dice la serie esta, Dark, una serie alemana que está muy buena, el tiempo es Dios. Y eso lo digo entre comillas, ¿no? Pero cuando nosotros vendemos nuestros servicios, ¿qué vendemos? Vendemos tiempo. Y en el tiempo se va desgastando no solamente tu voluntad, sino que se va desgastando la capacidad adquisitiva de tu moneda, aún en países fuertes. Aún en países como en Estados Unidos, donde el valor dólar, el impacto de la inflación sobre esa moneda es muy bajo. Pero andá a leer cualquier libro de literatura, por ejemplo, viste que lo mencionamos en clase a Bukowski, y cuando el tipo habla de que él trabajaba por $1 a la semana, o por $2 a la semana, hoy nadie trabaja creo que el valor dólar en Estados Unidos está en $22 la hora. Entonces hay un impacto, está bien, él estaba escribiendo en 1950, estamos en el 2020, son 70 años, pero hay impacto, el factor tiempo. Entonces,
Si vos tenés la mirada puesta, y esto es lo que quiero incorporar como segundo elemento, cuando vos tenés que estudiar esta parte de la materia, la quiebra, tenés que tener tu mirada puesta en el acreedor. ¿Cómo haces para vender en beneficio del acreedor? Tu punto de apoyo, tu punto de apoyo, tu palanca, tiene que ser el acreedor. Y entonces ahí, cuando te vas a referir a las formas de realizar el pasivo, la forma de realizar el activo, perdón, ¿no es cierto? El 203, el 200, sí, el 203, 204, perdón. Ahí vos tenés la primera forma, empresa como empresa en funcionamiento. La segunda forma que te prevé la ley es la subasta de conjunto de bienes. Y la tercera forma posible es la venta singular de bienes. Pero la ley te dice en orden preferente. Entonces ahí te puede generar una confusión, decir vos, no, bueno, si me dice en orden preferente, y yo encima leo todos los artículos que están vinculados, el 189, el 190, el 195, el 203 bis, y todos los artículos que están vinculados a la incorporación del tercer factor, que te quiero meter hoy como problema, digamos, no como solución, sino como problema, que es el factor de los trabajadores. Entonces, ahí se produce también otra tensión, porque vos decís, bueno, ¿qué hago? Si la ley me dice en el 204 que hay una forma y que esa forma es preferente, si yo consigo darle trabajo a una mayor cantidad de gente, pongo en segundo plano el interés de los acreedores que están esperando, como el pescadito, así, ¿no es cierto?, que le paguen lo suyo. Los pescaditos, ¿viste? En las peceras que están ahí esperando que le dé la comida. Bueno, el acreedor está igual. Entonces, ¿a quién le vas a dar preferencia? Hay como una confusión. Cuando vos lees la ley en esta parte, entras en confusión porque, y ahí también entra a jugar tu subjetividad, porque decís, no, hay que darle prioridad a los trabajadores, no, bueno, ponete en el cuero del acreedor. Entonces, mi postura es el problema. El problema es, factor 1, ya dijimos, es un problema macroeconómico. Factor 2 es el deudor, ¿no es cierto?, que no puede resolver su cesación de pago, o que, mejor dicho, que se resuelve mediante la liquidación de su activo para pagarle a los acreedores. O sea, factor 2 igual acreedores. 3, cooperativa de trabajadores. ¿Qué hacemos con los trabajadores? Porque esto también te define un punto anterior del 204, si querés, que te podés ir al 189, al 190, que es decir, decido si continúo con la empresa o no. Porque el decidir continuar con la empresa es todo una cantidad de elementos que vos tenés en la cabeza. Si bien vos como síndico vas a tener la posibilidad de decidir en 2 o 3 casos muy puntuales, cuando se interrumpe un ciclo productivo, cuando hay un servicio público esencial, y para mí son esos dos básicamente, porque la ley también habla de lo que más convenga a los acreedores, que también sería un tercer elemento, pero la continuación inmediata, que es el único acto que decide la sindicatura, lo tenés acotado a esa. Pero el juez sí es el que toma la decisión. Y el juez toma la decisión, que creo que está en el 191, en base al informe que vos le diste en el 190. Y ahí viene todo esto que dijimos en la clase pasada. Sí, está bien, para ser buen síndico tenés que estudiar mucho, tenés bla, bla, pero también tenés que tener picardía, sobre todo en esta etapa. La picardía la necesitas en cualquier ámbito de la vida. Eso va de cajón. Pero en este caso se necesita un síndico que tenga una visión, me alejo de la cámara así, una visión contextual de donde está parada la empresa. Entonces, todo esto, el acreedor, que estoy parado en esto como introducción, que me está saliendo media larga, pero no importa, me interesa que vos tengas cuáles son los puntos que vos tenés que, porque al momento de leer tenés que tener claro a dónde te tenés que asentar. Vos podés tomar la decisión de decir, no, profe, yo creo que la ley dice, y acá está que todos podemos interpretar a la ley de una manera diferente, yo creo que la ley dice que el punto central tiene que estar puesto en la cooperativa, y me baso en que una de las formas que hay una continuación inmediata, por ejemplo, con el 189, es cuando la cooperativa de trabajadores le solicita a la sindicatura la continuación de la explotación.
Yo creo, profe, que corresponde la defensa de la fuente de trabajo, porque el 204 habla un orden preferente y me dice que la prioridad debe estar puesta sobre la continuación de la empresa. Continuación de la empresa, igual, entre comillas, no el igual de dos palitos, sino el igual con una redondelita, o sea, parecido a cuestión laboral, porque si hay continuación de la empresa, hay continuación de la relación laboral y hay mantenimiento de la fuente de trabajo. Ese es el tercer factor que está muy mal redactado. ¿Viste? Queda hasta en un cliché, digamos, decir que las leyes están mal redactadas. Todos los autores dicen, bueno, la ley está toda mal redactada, ¿viste? Parece como que es cómodo. Las leyes siempre están mal redactadas. Hay que aprender a convivir con eso y hay que tener, como me enseñó alguna vez algún profesor, hay que tener o una visión positiva y explicativa, bueno, esto va para este lado, o una visión de que todo lo critico y nada sirve y nada se entiende y está todo mal hecho. Bueno, yo naturalmente tengo esa segunda visión, pero ante ustedes en clase trato de decir, no, miren, esto más o menos va por allá, los jueces sí entienden derecho, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, en la liquidación, ¿no es cierto? Ya algo dijimos, en esta pequeña introducción ya algo dijimos de la bolija. Vamos a tratar de focalizarnos específicamente en el programa. Una vez que se produce la quiebra, se produce inmediatamente la apertura de la etapa de liquidación. La quiebra está para liquidar bienes. Por eso es que yo quiero dar una postura concreta mía que la acepto a la discusión. Mi postura concreta es, en la quiebra se liquida. ¿Cómo? Lo más rápido posible. ¿Cómo? Como decíamos alguna vez acá nosotros en el estudio, mal pero rápido. Mal pero rápido. Y un abogado que trabaja en el estudio hizo todo mal y me dice, bueno, vos me dijiste, Pedro, mal pero rápido. Bueno, está bien, le digo, fulanito, no quiero dar nombre, pero, ya no está. Pero era una forma de decir que nos apuremos un poco, no quiere decir que va a ser todo mal. Bueno, mal pero rápido. Yo soy de la idea, mal pero rápido. Ya está, ya no va más este jugador, lo saquemos lo más rápido posible, dejemos que entre otro jugador en la cancha y sobre todo vendamos rápido porque el factor tiempo es una cosa que le estamos quitando al acreedor. Entonces, démosle ya el dividendo concursal, la moneda de quiebra, son palabras que ustedes van a leer en los libros en esta etapa del concurso. Démosle el dividendo concursal al acreedor para que ya está, se olvide y vaya a su casa. Y cobrará el 20%, el 30%, con suerte, de lo que era su activo. Y si es un acreedor quirorafario, en muchos casos terminan cobrando nada, prácticamente, en una quiebra. Entonces, hagámoslo a la liquidación rápido. Pongo el énfasis yo, mi opinión personal, absolutamente discutible. Yo digo que el principio, que lo que le da prioridad la ley, la 24.522, de corte neoliberal, nos guste o no nos guste, es la celeridad y la preeminencia a los acreedores. Con lo cual, todas las decisiones que se tomen para mí, se tienen que tomar pensando en qué es lo que más conviene a los acreedores. Pero los trabajadores, lo siento, me encanta, queda súper lindo decir que yo me preocupo por los trabajadores, todo lo demás, pero ese es mi punto de apoyo, ¿no es cierto? Entonces, sacado eso, vos te podés parar en cualquier lugar, se ordena la quiebra y se ordena inmediatamente la liquidación de todos los bienes. Pero queda supeditado, ¿no es cierto?, a que si se mete un recurso de reposición, si te hacen lugar a la conversión o si se ordena la continuación de la explotación de la empresa. En ese caso no se liquida nada. Se para la liquidación hasta ver si hay una reposición, no vaya a ser cosa que funcione la reposición y entonces no liquidemos bienes que después, obviamente, que son eficaces 100%. Todo lo que hace la sindicatura en la etapa de quiebra, aunque después se revoque, gozan de plena salud judicial, jurídica, legal. Bueno, entonces, la oportunidad de la realización es esa. Son 4 meses después de notificada la quiebra, ¿no es cierto? O de que quede firme que se le ha rechazado la conversión o que se le ha rechazado la reposición, y con la posibilidad de extender el plazo por 90 días hábiles más. 4 meses más 90 días. Hay quienes dicen de que el plazo es exiguo y que no se cumple nunca. Bueno, no importa. Ojo,
porque la sanción que pone el 217, tanto para la judicatura como para la sindicatura, y no sea cosa que vos como síndico sea la parte débil del eslabón y te pongan las tintas sobre vos, es que en el caso de la sindicatura, si la sindicatura no promueve en lo que de ella dependa, digamos, la liquidación de los bienes a los efectos de la distribución en el plazo de 4 meses, excepcionalmente con una prórroga de 90 días, es causal de remoción de la sindicatura. Y también es causal de juri que un juez no haga cumplir esos plazos. ¿No es cierto? Si bien se ha flexibilizado mucho esto, pero ahí hay una sanción que si en algún momento vos te dejas de estar mucho o sos el eslabón débil de la cadena, te la pueden hacer jugar. Ya dijimos que las formas de realización son las que mencioné. Y acá quiero abrir una llave. Vos tenés estas 3 formas que son la empresa en marcha, conjunto de bienes individualmente considerados. Eso se puede vender de 2 maneras. Las 3 que pueden hacer, la podés hacer jugar en conjunto o indistinta, se puede hacer de 2 maneras. O a través de un sistema licitatorio, o a través de un sistema de subasta. Bueno, ahí tenés el artículo 205, el 203, 205, 206, todos esos artículos que son muy detallistas en cómo se maneja en uno u otro caso. Vamos ahora a lo que son estas grandes avenidas. O puedo vender por licitación, o puedo vender por subasta pública. ¿Qué es una y qué es otra? La subasta pública es un sistema de realización, no es venta, de realización de bienes forzada. ¿Qué significa esto? Que el juez, y para esto no hace falta un concurso, los sistemas de ejecución forzada de bienes vos lo tenés en derecho privado y lo tenés en derecho concursal. Vos tenés que el juez, a pedido de parte, embarga, secuestra bienes en derecho privado. En derecho concursal vos tenés que, como consecuencia directa de la quiebra, se ordena el desapoderamiento y la incautación de bienes. Es decir, el síndico adquiere contacto con los bienes. No hablemos de la parte de administración, de conservación de bienes, hablemos de la parte de liquidación. El síndico toma contacto con los bienes. ¿A qué efecto? A efecto de ser vendidos. Esa es la incautación. Por eso es que un inmueble se incauta con un simple oficio. Es decir, listo, señor registro inmobiliario, usted de inmueble, usted no puede autorizar la venta de este inmueble porque está bajo la órbita de un concurso preventivo o de un juicio privado a través de un embargo o a través de una inhibición general de bienes, que son todas las medidas cautelares justamente que constriñen, que obligan al deudor a pagar, entre comillas, pagar sus deudas. En derecho privado, ¿cómo es la subasta? A instancia del acreedor, luego que tiene un título ejecutivo, que puede ser como sentencia de un juicio de conocimiento, o sea, un título ejecutivo en sí mismo, que sea una sentencia o un pagaré, un cheque, cualquier título ejecutivo que tenga, inicia un juicio ejecutivo en el cual se secuestra la cosa si es mueble o se inhibe al deudor para disponer de un bien si es un bien inmueble. Se ordena una subasta, que es un remate. ¿Quién realiza la subasta? Los martilleros públicos, no la sindicatura, porque esto en derecho concursal, que es quiebra, desapoderamiento, incautación, subasta pública. En la subasta pública la realiza el martillero. Así como hay síndicos que se anotan para ser, hay contadores que se anotan para ser síndicos, también hay martilleros públicos, que es una carrera, y creo yo, no sé Matías si es universitario o no, en mi época no era universitaria, pero creo que ahora sí es hasta universitaria, todavía no. Que yo sepa. Bueno, pero ahí hay un concursito, hay algo que tienen los tipos ahí que... En el siglo XXI la dictan, Pedro. Ahí está, mira vos. Bueno, Es universitario, pero también hay validez los títulos terciarios.
Ahí está, O ahí sea, está. sí, o Ahí sea, está. todavía no está reglamentada como que necesariamente tiene que ser universitaria, pero ya no está el procedimiento anterior que rendían ante la Corte, ¿no es cierto?, en un examen que se hacía anual y que, bueno, los preparaban privadamente o se preparaban. Ahora es carrera a nivel terciario porque no exige el título universitario. Igual hay universidades que dan carreras terciarias, o sea, Claro, dan claro, títulos claro, la de universidad puede dar lo intermedios. más y lo Y menos. ahí, exacto. Así que, pero no se Bueno, exige universitario. entonces, la subasta pública es el método normal, es el más habitual de liquidación de bienes. Entonces, cuando vos estás pensando en una quiebra, tenés que pensar en de qué manera, más allá de estas formas que dijimos, el 204, en paralelo hay dos maneras que vos podés realizar cualquiera de estas tres formas. Ahí te genera dificultad en la lectura de la ley. Entonces, una es la subasta judicial. En concurso, la sindicatura tiene la incautación, el martillero entra en contacto con la sindicatura, determinan una fecha de remate, se publican edictos porque la subasta es pública. Para que sea pública, tiene que tener sí o sí publicaciones de edictos donde sean conocidos por todos. ¿Qué es lo que se está rematando? En el caso, si vos podés vender una empresa o podés vender bienes mediante subasta pública. Si vendés una empresa, tiene que haber una base. La base de remate, $100.000 o 10 millones de pesos, lo que sea, la base va a estar dada por el mínimo de los créditos con privilegios especiales. No podés sacar una base de una empresa, el remate de una empresa, la subasta pública de una empresa, como el 204 inciso 1, no la podés sacar sin base. Si fracasa la subasta, recién se puede sacar una segunda subasta sin base. En cambio, todos estos son detalles que no sé si vale la pena detenerse o no, pero los menciono nada más. En cambio, si vos sacás la subasta de bienes individualmente considerados o como conjunto de bienes, en la quiebra tiene la particularidad que salen sin base, por aquello del principio de celeridad. Listo, queremos que se venda a cualquier precio, listo, no le ponemos base. No hay un mínimo que establece el juez. En la subasta de derecho privado siempre hay una base mínima sobre la cual no se puede. Bueno, entonces cuando vos leas en la liquidación, leas la forma de realización, tenés que ver las tres formas de realización, el orden preferente, tenés que tener cuidado qué postura tenéis, fundamentarla en cualquiera de los dos casos, si le va a dar postura o preeminencia al cobro lo más rápido posible y en beneficio de los acreedores o al beneficio de los trabajadores que son los que están en la actividad de la empresa. Y en paralelo a todo esto, tenés que determinar o ayudar a determinar al juez, porque en definitiva el juez quien decide si va por subasta pública, que es este mecanismo de subasta vía edicto y que lo hace un martillero, ¿no es cierto? No sé si alguna vez ustedes pasaron por algún galpón que había una bandera roja, bueno, son banderas de remate, o el otro sistema que te prevé la ley, en el cual es el que parecería que te lleva, que te indica cuando vos tenés una venta de la empresa en marcha, que es el sistema de licitación. En la licitación, así como en la subasta te aparece un cuarto o quinto jugador, sería el martillero, que usted no sé si es la primera vez que lo nombramos en clase, pero no sé si casi lo conocen o no, es un sujeto que participa en un concurso. Acá en la licitación aparece otro sujeto, que ya nos había aparecido en el clandam, que es el enajenador. Posiblemente pueda ser un martillero, pero el enajenador tiene, de acuerdo a las características de la empresa, tiene la capacidad de evaluar, ¿no es cierto?, cuánto cuesta esa empresa, cómo se van a distribuir. Por ya a esta altura del partido tenés que tener perfectamente claros los privilegios. Porque vos hacés la venta, pero ya vas calzando en tu cabeza al momento de definir cuál de las tres van, y de qué modo vas, y por subasta o por licitación, ya vas calzando que dentro del paquete hay bienes que son asientos de un privilegio especial y con garantía real. Se vende todo junto, pero el garante, el acreedor con garantía real, tiene prioridad sobre toda esa plata. Pero ¿cómo juega esa plata
el valor de ese bien en el conjunto. Si vos vendés el bien por un lado, el bien hipotecado, suponete un inmueble, y vendés la fábrica de, no sé, el frigorífico por otro lado, capaz que ahí vale, esto lo vende en 100 y esto lo vende en 100. Si lo vendés juntos, capaz que lo venden en 500. Porque colaboran mutuamente a que eso tenga un valor patrimonial más alto en función de los bienes que va a producir con estos dos bienes juntos. Y si vos tenés un acreedor prendario sobre la máquina y tenés un acreedor hipotecario sobre el inmueble, pero no se están vendiendo por concurso especial, no están vendiéndose por el 209, se están vendiendo dentro del paquete. ¿Qué le das a uno y qué le das a otro? Ahí entra a jugar la figura del enajenador y ahí entra a jugar la figura de la sindicatura con la idea clara de cuáles son los privilegios, cuáles son los créditos con privilegio, para ir viendo cómo impacta en el total. Es todo un lío. Yo sé que con esto no les estoy clarificando el panorama, pero sí por lo menos les estoy presentando cuál es el problema con el cual ustedes se van a enfrentar con la liquidación. O sea, para redondear el tema de la liquidación, después vemos algunos temas puntuales. Se ordena la quiebra, se decreta la quiebra, se ordena inmediatamente la realización de los bienes. ¿Para qué se realizan los bienes? Para distribuir. ¿Cuál es la finalidad de la liquidación? Distribución. Bien, ¿cómo vamos a liquidar? De la forma que más convenga a los acreedores. De la forma en que la sindicatura obtenga más dinero. No más dinero nominal, más dinero real. Digo nominal versus real, porque si vos obtenés 100 millones de pesos de acá a 3 años y 10 millones de pesos hoy, capaz que te convengan, que puedas comprar más cosas con 10 millones de pesos hoy que 100 millones de pesos dentro de 3 años. O sea, de la forma que más convenga a los acreedores. ¿Cómo realizo? También con este norte, los acreedores, mirando los acreedores, ¿cómo realizo? ¿Mediante subasta pública o mediante licitación? Y si es mediante licitación, se hace un pliego de condiciones, lo propone la sindicatura, trabaja en forma coordinada con el enajenador o evaluador, que puede ser la misma figura, que puede ser empresas, estudios también contables importantes, pueden ser bancos, entidades financieras, pueden ser también los propios martilleros. Se le determina un valor y se dice, bueno, hagan oferta al mejor postor. Y ahí hay todo un sistema que describe el artículo 206, en el cual se fija un día, se fijan las condiciones obviamente se publican mediante edicto, porque la licitación también es pública, la subasta es pública, la licitación es pública, mientras mayor, no solo transparencia, sino mientras mayor difusión tenga es mejor. Por eso el juez va a evaluar si esta empresa tiene alcance nacional y capaz que te publique edicto no solamente en el boletín oficial, 2 días, 5 días si es bien inmueble, hasta 10 días si es bien inmueble, sino además te puede ordenar publicación de edicto en un diario de amplia circulación. Y te puede ordenar edicto en un diario de amplia circulación nacional. Porque es una empresa muy importante y está bueno que se entere todo el mundo. Y hay mucha gente, más de la que uno cree, que su trabajo principal es leer los edictos. Porque obviamente en los edictos se producen oportunidades también. Bueno, entonces vos tenés que tener estas dos figuras, estos dos modos de realización que se pueden compatibilizar, incluso pueden ir en paralelo con las 3 formas de realización. O sea, una cosa es el método de liquidación y otra cosa es la forma, le llamemos así. No estoy seguro con las palabras, pero para que se entienda. Las formas son las 3 que dijimos y los métodos son subasta pública o licitación pública. Termino en licitación pública, cuando se presentan los pliegos, el sobre cerrado, la oferta, el juez la abre delante del secretario y se le daría prioridad, y ahí también hay una tensión entre el sujeto que ofrece mayor valor y el sujeto que ofrece garantía para mayor cantidad de fuentes de trabajo. Y ahí hay para los dos gustos interpretaciones. Mi interpretación, como ya lo dije al comienzo, estoy parado en el lugar del acreedor, es que la prioridad siempre la tiene el acreedor, los acreedores. Con lo cual, el tipo, si pone más plata
y garantiza menos fuentes de trabajo porque era una forma de realización de la empresa en marcha, yo, si fuera juez, o yo interpreto que la ley le da la prioridad a que entre mayor dinero. Bueno, luego si después no paga, si paga fuera de término, qué sé yo, se vuelve a hacer una licitación, hay todo un mecanismo que lo explica la ley. Pero creo que estos son los puntos que le van a ayudar a ustedes a entender este punto. Última cosita respecto de liquidación, solamente la menciono, porque ya la mencionamos la vez pasada y es un tema que merece hasta lectura especializada, o merece que ustedes, yo ahí les pongo en la filmina, les pongo algunos números de artículos que están relacionados. En la liquidación, ojo, con los bienes que tienen garantías reales, porque los acreedores con garantías reales tienen todo un sistema prácticamente propio de liquidación de sus bienes. Si bien el tipo se relaja y deja que la sindicatura remate, y ahí entre el evaluador y ella, la sindicatura, determinarán cuál es su porcentaje dentro del total, ¿no es cierto? O bien mete un concurso especial, y ahí tenés que vincular lo que ya hablamos en una clase pasada, el 126, tenés que mezclar el 209, la tensión que se produce entre el acreedor hipotecario y la cooperativa de trabajadores que te puede suspender la ejecución hipotecaria por 2 años, 195, y algún otro artículo que se me está escapando, pero lo que quiero decir es que hay toda una legislación para el concurso especial. Básicamente, el concurso especial es un sistema de liquidación que no va junto con todo el sistema liquidativo de la quiebra, sino que el acreedor hipotecario o prendario puede iniciar su propia ejecución, cobrarse su crédito si es que tiene verificado su crédito, si no lo tiene verificado con sentencia firme, puede caucionar para cobrarse el dinero de la liquidación, y el remanente pasa al concurso de acuerdo al orden de los privilegios. Punto aparte. Yo sé que hay más temas en este tema, pero lo dejemos por ahí. Una vez que se produce la liquidación, ya imagínense que es un trabajo enorme, un trabajo muy... debe ser lindo. Yo no hago sindicatura, ya les dije, hace mucho tiempo no hago sindicatura, pero debe ser un trabajo lindo. Como el otro día explicó Adita, contó un ejemplo donde gracias a una sindicatura los acreedores pudieron cobrar la totalidad de su crédito. Bueno, debe ser un trabajo lindo porque tiene muchos desafíos, no solamente desafíos intelectuales, sino desafíos económicos. Obviamente que te regulan honorarios justamente en el tema que vemos ahora, que es el informe final y proyecto de distribución, junto con la resolución que te autoriza la distribución, te regulan los honorarios. Y por ejemplo, para que te dé una idea, los honorarios están en la quiebra, cuando vos liquidás la quiebra, están entre un 4 y un 12% del activo realizado. Es mucha plata si se liquida un bien, el 12% es mucha plata. Y los honorarios de la sindicatura y de los abogados de la fallida normalmente son 70-30 o 80-20. O sea, 80 para la sindicatura, 20 para el abogado de la fallida, o 70 para la sindicatura y 30 para el abogado de la fallida. Obviamente la sindicatura tiene que compartir honorario porque están incluidos dentro de los que contrate, al abogado que contrate, que no es por nada, pero yo creo que sí o sí hay que contratar abogado porque es un trámite netamente procesal. Bueno, pero la ley te habilita a que puedas estar solito sin asesoramiento legal. Bueno, una vez que vos vendiste todo, y vos ya, acordate que vos tenés una liquidación, pero ya tuviste una verificación. Ya tuviste una verificación de crédito, vos participaste activamente en la verificación de crédito, ya sea en la etapa informativa, ya sea redeterminando, actualizando los créditos que han sido verificados en la resolución del 36 cuando hay quiebra indirecta, ya sea cuando vos participás al final en un incidente de verificación tardía que te corren traslado a vos como síndico al final para que también hagas tu informe. Respecto del incidente de verificación tardía, lo mismo ocurre con el incidente de revisión. Y igualmente también en el pronto pago y la continuación del trámite también hay una participación de la sindicatura. O sea, vos ya sabés qué se debe. Y a su vez ya sabés qué vendiste.
La liquidación lo que tiene es convierte en dinero un montón de activos, para decirlo en 2 palabras. ¿Qué es la liquidación? Es la conversión en dinero de todos los activos que tiene una empresa, que tiene una fallida. Intangible, tangible, todo lo que es realizable, todo lo que es convertible en dinero, eso se liquida y se convierte en dinero. Eso conforme el dividendo concursal. ¿Cómo se reparte? Conforme orden de privilegio. ¿De dónde sale eso? De los artículos 239 en adelante, pero se plasma en el punto 3 de la bolilla 16, que es informe final y proyecto de distribución. En el informe final, que vos ya lo vas elaborando desde antes, desde el mismo momento donde vos ya estás empezando a recibir los pedidos verificatorios, ya te vas conformando, ya vas leyendo cuál es el balance, cuál es el estado de activo y pasivo, ya vas a saber más o menos cuáles son los activos que realmente te van a dar plata y cuáles los que no. Investiga, escarba, acordate del 182, trata de ver cuáles son los juicios que tenía el fallido como actor para ir siguiéndolo y para que entre mayor cantidad de plata. Trata de extender la quiebra si vos ves que vale, que hay, digamos, situaciones en las cuales se puede extender la quiebra. Trata de ver si metés acciones revocatorias concursal para meter activos dentro de la quiebra. Y una vez que tenés todo eso, lo metés en la licuadora y lo convertís en dinero. Y haces el informe final. ¿Por qué se llama informe final? En la 19.551 había un informe final y un proyecto de distribución. Eran 2 actos procesales distintos. La 24.500, no, la 11.719 era la que tenía 2. La 19.551 ya lo unifica. Y es informe final y proyecto de distribución. ¿Por qué informe final? Por la sencilla razón de que sería el último informe que te piden a vos como síndico. Tener el informe laboral, el informe de flujo de efectivo también del artículo 14, tener el informe individual, tener el informe general, tener el informe de continuación de la empresa, el 190, algún otro informe que se me esté escapando. Y este es el informe final, no hay más otro. Acordate lo que te dijo Casadío Martínez, que es colega tuyo. El síndico trabaja sobre informes de estados contables, esa es su tarea, 90%. Realice informes sobre estados contables, no informes sobre el tiempo, sobre si el acreedor es bueno, es malo, el deudor, si gasta la plata en mujeres o en autos de carrera, no. El síndico o la sindicatura emite opinión e informa al juez sobre estados contables. Y este es el último informe que hace, en el cual es súper divertido, entra de cajón en el parcial, de cajón, ya te lo dije, ¿no es cierto?, en el cual el síndico dice, señor juez, primero, acordate que él tenía, por efecto del desapoderamiento y de los actos de conservación y administración de bienes, manejó toda la plata del fallido. Si es una carnicería del barrio, no hay tanto problema. Si es una empresa que tiene sucursal en distintos lugares, que tiene puntos de venta en distintos lugares del país, es todo un paquetito de plata. ¿Qué hace el síndico que administró bienes de terceros? Lo que hace cualquier administrador de bienes de terceros, rinde cuentas. Por eso vos como síndico tenés que tener papelito hasta del estacionamiento que pagás. Porque vos tenés que rendir cuentas. Y ya no es solamente por un imperativo de la ley de quiebra, es porque vos, cada persona que maneja plata ajena, rinde cuenta. Así sea tu hermano, tu prima, ¿no? Tu socio, bueno, si es tu socio con mayor razón. Siempre que vos manejas plata ajena, vos tenés que rendir cuenta. Entonces, en el informe final, ¿no es cierto?, se rinde cuenta de todo lo que se hizo. Y a su vez se hace una propuesta de cómo se va a distribuir esa plata. Y dirá, a estos acreedores se les pagará tanto, a este acreedor tanto, a este acreedor tanto. El informe final lo propone la sindicatura, se publica un edicto con este informe final y proyecto de distribución para que en el término de 10 días los acreedores y el propio fallido puedan observar el informe general, el informe final y el proyecto de distribución y digan, no me incluyeron, está mal hecho el cálculo, hay mucha matemática en esto, pero también hay mucho conocimiento de privilegio. Vos tenés que tener súper claro los privilegios. Tenés que tener no solamente la enunciación que te hace el 241 y el 246, sino que además tenés que tener en cuenta los posibles conflictos que hay entre acreedores
que están compartiendo, ¿no es cierto?, la categoría de privilegios especiales, por ejemplo, y a su vez, dentro de esto, ¿cuál es el asiento del privilegio? Porque yo puedo tener el mejor privilegio del mundo, pero si mi asiento es ínfimo, y bueno, yo voy a cobrar sobre lo que se liquide de ese bien, ya sea de manera directa o de manera que me prorratean, digamos, con la sindicatura, lo que veíamos hace un ratito. Entonces, en el informe final se publica el edicto. ¿Para qué se hace la publicación del edicto? Para que todo el mundo venga a observar, y ahí el juez resuelve y distribuye. Y la distribución termina, ya vamos a ver en la clase que viene, cuáles son los mecanismos o las formas que se puede concluir o clausurar un procedimiento concursal. Pero hasta este era el objetivo. El objetivo era distribuir. Hicimos todo un mecanismo de verificación, hicimos todo un mecanismo de liquidación. ¿Para qué? Para distribuir. Hay más cosas para decir de la distribución, pero quiero entrar rápidamente en cómo se distribuye. Vamos a tomar aire. En cómo se distribuye. Y que es el último punto, que en realidad es el punto 2 de la bolilla, que es el régimen de privilegio. Bueno, el régimen de privilegio es lo que, si vos lo entendés conceptualmente, vos vas a poder actuar en consecuencia. Esto es lo mismo que el estado de cesación de pago, es lo mismo que el concepto de desapoderamiento. Si vos lo entendés conceptualmente, no es fácil entenderlo, les aviso. No se sientan mal porque no entienden estado de cesación de pago. No se sientan mal porque no entienden desapoderamiento. Y no se sientan mal porque no entienden el régimen de privilegio. Son conceptos complicados. Son conceptos complicados. Pero una vez que vos los entendés, te es fácil actuar después. Cuando vos entendés el desapoderamiento, te es fácil incautar. Cuando vos entendés el desapoderamiento, te es fácil, entre comillas, saber si va a la quiebra o no va a la quiebra, si va al concurso, si abre el concurso, no abre el concurso, si le revoca un acto, no le revoca un acto, si le tira el periodo de sospecha hacia atrás, poquito, mucho, más o menos. Tenés que tener claro el concepto. Entonces, en privilegio, lo que yo creo que hay que tener en claro es lo siguiente. Vos tenés que desgranar y tenés que, como siempre que uno hace un estudio científico, vos tenés que hacer cortes del objeto de estudio. Vos querés estudiar una naranja, hace un corte. Y en el corte vos vas a ver que las semillas están distribuidas de una determinada manera, que hay gajos, que a su vez los gajos están compuestos por globulitos, no sé cómo se llaman, que esto y que lo otro. Bueno, hace un corte de otro lado. Y mientras más corte vos hagas, mayor conocimiento vas a tener de la naranja. En este caso vos tenés que hacer un corte, y los privilegios vos tenés que dividir, tenés que distinguir los elementos que componen el privilegio. Por un lado, en la definición, el Código Civil dice que los privilegios son una cualidad del crédito para que un acreedor cobre por sobre otro. Al día de hoy no puedo entender qué significa cualidad del crédito, así que yo personalmente no voy a entrar en ese tema. Matías capaz que sí. Es una cualidad del crédito, mediante el cual un crédito tiene preferencia de cobro por sobre otro crédito. ¿Qué significa eso? Un montón de cosas. Pero ¿cuál es el sustrato de eso? Que hay un bien y que ese bien es insuficiente para pagar a todos los que tienen derecho sobre ese bien. Todo el circuito de la quiebra parte de este supuesto, de que los bienes no son suficientes para pagar a todos los acreedores. Y cuando vos achicás el campo, decís, en los privilegios también hay un bien que es insuficiente para pagar a todos los que tienen alguna pretensión sobre ese bien. Entonces, un privilegio es un derecho que tiene un sujeto a cobrar anticipadamente antes que otro sujeto. Y en la palabra antes no solamente hay un tema temporal, sino que en ese antes puede implicar que el otro no cobre. Si no hubiera insuficiencia de bienes, no hay ningún problema. No importa, cobran todos por igual, cobra el privilegiado, el 240, el 241, el laboral, le aplicamos intereses, cobran todo, no hay ningún problema. El problema de los privilegios y la tensión
que se produce es porque no hay suficiencia de bienes para convencer a todo el mundo. Entonces ahí, cuando la ley dice, bueno, no todo el mundo cobra por igual, en hipótesis de un juicio universal o en hipótesis de concurso preventivo, sino que hay un régimen de privilegio y hay quienes intentan justificar por qué existe un régimen de privilegio cuando en realidad tenemos un principio que decía par condicio creditorum. Y entran a dibujar, desde mi punto de vista, situaciones que a mí me exceden y que estoy seguro que exceden al ámbito de este curso, que justicia distributiva, justicia conmutativa, que esto y que lo otro, para justificar que, y hasta se llega a decir que hay una igualdad de iguales, ¿viste? No hay desigualdad mayor que decir que la igualdad es de iguales, o sea, porque ahí ya hay una desigualdad manifiesta, digamos, de sustrato. Entonces nosotros no entramos en esa cuestión en un curso de grado, no entramos en por qué existen los privilegios. Los privilegios existen por ahora porque están regulados en la ley. Y desde un punto de vista positivista que yo personalmente describo, si está en la ley y si la ley está dictada conforme a la Constitución, es válida. Y a su vez no ha sido declarada ineficaz por desuetudo, o sea, porque la costumbre la dejó de lado. Si no se cumple ninguno de estos requisitos y la ley está dictada conforme a derecho, conforme a lo que dice la Constitución, que se dictan las leyes de la nación, esa ley se aplica, esa norma jurídica se aplica. ¿Por qué existen los privilegios? Habrá que hablar con los legisladores, habrá que ver si hay una justificación, como algún día dijimos, porque si vos al banco no le das la posibilidad de que tenga una hipoteca, no te da plata, si no te da plata no hay movimiento en la economía, si no hay movimiento en la economía, por más que tengamos una ley concursal súper horizontal, tu economía no se mueve y entonces no funciona. O sea, todo esto es un juego de tensiones. Así como en una relación humana, así como en tu propia pareja, las tensiones, hasta con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con tu amigo, con tu amiga. Hay tensiones. Bueno, acá las tensiones están a la orden del día. Entonces, los privilegios existen, están en la ley de quiebra. Y dicen, y son básicamente hay dos privilegios que hay que tener bien en claro. Los privilegios especiales y los privilegios generales. Ahora lo detallamos, pero quiero volver al concepto de privilegio y a los elementos que eso era que yo hablaba de los cortes transversales. Los privilegios tienen que tener tres elementos. Vos cada vez que estudies privilegio tenés que hacerte tres preguntas. ¿Cuál es el asiento del privilegio? Obviamente, ¿qué es un asiento de un privilegio? ¿Cuál es la extensión del privilegio? O sea, ¿a qué se extiende tu crédito? ¿A qué se extiende tu privilegio, tu prioridad de cobro respecto de un bien determinado o de un conjunto de bienes? ¿Hasta dónde se extiende? Ahora lo vemos. Y tercer elemento, el rango. Porque no todos los privilegiados son iguales, por lo menos los especiales. Entonces, una vez que vos entendés qué es el asiento, qué es la extensión y qué es el rango, te tenés que ir a otros dos elementos, que hay privilegios especiales y que hay privilegios generales. Matías, cuando dio una clase de privilegios hace unos años atrás que yo la escuché, él hablaba de que hay que partir de preferencias y dentro de las preferencias hay que hablar de los privilegios. Los privilegios son una especie de preferencia, no sé si seguís pensando lo mismo, pero eso me acuerdo que vos habías dicho, entre los cuales las preferencias está el 240, puede estar el pronto pago, puede estar la recuperación del bien que vos hagas vía acción de revocatoria concursal, y los privilegios son los que están específicamente determinados y taxativamente enumerados en el 246 y 241. ¿Me ibas a decir algo, Matías? Correcto, Pedro. Ratifico lo que decís. El privilegio es una especie del género preferencia. Y ahí, por ejemplo, una preferencia temporal que establece la ley, el pronto pago, que los chicos ya vieron, o la ejecución especial que vos nombraste del crédito hipotecario, el juicio especial, y bueno, y sobre todo los créditos prededucibles, ¿no? Los gastos de justicia,
también tienen que tener en cuenta los chicos al momento de hacer el informe final y el proyecto de distribución. O sea, todos los gastos que nacieron en forma concomitante con la declaración de quiebra o posteriormente, y que han sido realizados para que el procedimiento pueda cumplir sus fines. Son los gastos ineludibles, inevitables, que se tienen que hacer en una quiebra para poder liquidar los bienes y distribuirlos. O sea, vos tenés, va a liquidar un bien inmueble, tenés que contratar un sereno, el sereno es gasto de conservación y justicia. Porque si no lo pones al sereno, te afanan todos los bienes que tenés adentro y te sale más caro el collar que el perro. Entonces, ahí hay un gasto de justicia. La publicación de discos. Exacto. Ahí entran todos los gastos de la conservación de la empresa en quiebra, del mantenimiento de la empresa en quiebra, que pueden ser altos porque pueden ser, además de los salarios de los empleados, el sueldo del administrador, el alquiler, supongamos, del depósito. Es decir, siempre hay que prevenir, antes de tomar una solución, hay que prevenir la cantidad de gastos que puede significar y el beneficio que puede utilizar, porque todos estos entrarían con este privilegio. Ojo, lo que acaba de decir Adita, ojo, porque vuelvo a lo que yo dije también anteriormente, no sea cosa que te salga más caro el collar que el perro. Entonces vos haces la continuación en su pretexto de los trabajadores, pero resulta que terminás endeudándote más y en consecuencia pagándole menos a los acreedores concursales, que es para los cuales se hizo el concurso. Porque te aparecen, lo que acaba de decir Adita, te aparecen acreedores post-concursales. Si el tipo está fabricando, volvamos a los ingenios, y bueno, y compra insumo, y compra combustible, y alquila el ingenio, y no sé qué, no sé cuánto, bueno, todos esos créditos son post-concursales, tienen la preferencia, no privilegio, esa distinción, Matías, en aquel momento la había explicado bien, tienen la preferencia del 240, pero no sea cosa que la preferencia del 240 te terminen comiendo, para decirlo así, en competencia de artículo, el 240 termine comiendo al 241 y al 246. O sea, ojo con ese tema. Pero, volviendo, si le doy un cierre al tema de los privilegios, que yo sé que es un tema que es súper largo, vos tenés, volvamos a los elementos, asiento. ¿Qué es el asiento? Esto también hay cierta discusión, yo doy mi punto de vista. Asiento es el producto líquido del bien que se subastó o que se liquidó a través de estos sistemas que habíamos hablado antes. Licitación o subasta. Si yo liquido un libro, un celular, el producto, ¿a cuánto lo liquidé el celular? No cuánto lo vendí, sino cuánto lo subasté, a cuánto lo liquidé. Por eso liquidación. ¿A cuánto lo liquidé? A 100 pesos. Listo. Una vez que yo tengo en claro que el asiento del privilegio no es el objeto. Antiguamente sí era el objeto, porque el acreedor privilegiado tenía contacto directo con la cosa. Él quebraba e inmediatamente se hacía de los bienes que estaban en esos depósitos, viste, que vimos que mostró Matías Villavicencio, la piedrita del vituperio, allá en la Italia medieval. Bueno, en esos tremendos galpones estaban todas las mercaderías de los barcos piratas, de no sé qué, y el acreedor que tenía privilegios sobre el cargamento, quebraba, se agarraba, el asiento del privilegio era el bien. Ya hace mucho que no es así. El asiento del privilegio es el producido del bien. Primera cuestión. Luego, la extensión del privilegio. En el caso de los privilegios especiales, hay una regla y hay dos excepciones. La regla es que el privilegio se extiende al capital, regla. Todo lo que se adeude por capital va con privilegio, especial o general. Se extiende a los intereses solamente en el caso de créditos con garantías reales, solamente los compensatorios, no los moratorios ni los punitorios, y en la medida, dos condiciones, y en la medida en que el producido del bien alcance para pagar esos intereses. Si no alcanza, sufre la suspensión de intereses por efecto de la quiebra. En la segunda excepción a la regla que dice que la extensión de los privilegios solamente se extiende al capital,
es para los créditos laborales. Los créditos laborales también, ¿no es cierto?, el privilegio especial y general es el único crédito que tiene doble privilegio. Especial por el 241 inciso 2 y general por el 246 inciso 1. Se acumulan, se suman, no son excluyentes, se suman. El crédito laboral, el privilegio se extiende a los intereses compensatorios. Infelizmente la ley utiliza la palabra compensatorio porque no logro visualizar que puedan haber intereses compensatorios. Cuando uno estudia bien todo lo que es intereses moratorios, punitorios y compensatorios, para mí que en los créditos laborales los intereses son moratorios, no son compensatorios. Pero bueno, puesta esa discusión de lado, la extensión de los privilegios laborales se extiende a los intereses compensatorios posteriores a la quiebra. Y acá no hay un límite del asiento del privilegio. En principio, lo dejo como duda, porque ahí tengo mi duda. Bueno, vos tenés entonces asiento del privilegio, el producido de la cosa sobre la cual recae el privilegio. Luego, extensión. En el caso de los privilegios especiales, tenés regla al capital, excepción, intereses, créditos con garantías reales, intereses con créditos laborales. La extensión de los créditos con privilegio general, si bien la ley habla de extensión de los privilegios, yo creo que, voy a decir una cosa que no la tengo muy pensada, pero yo creo que los créditos privilegiados generales no tienen extensión. Tienen un sistema de distribución que ya lo vamos a ver ahora, pero no tienen extensión, no se extiende, no crece el crédito, no se extiende la cobertura del crédito respecto de los bienes asiento del privilegio. Porque ahora ya adelanto otra cosa. El asiento de los privilegios especiales, y eso es lo que define que un privilegio sea especial y no general, es que en el especial el bien sobre el cual recae el asiento está específicamente determinado con la salvedad que hicimos, que no es el bien, sino que el producido del bien. En cambio, en los generales, el asiento del privilegio es la totalidad del patrimonio, y ahí viene lo que la ley le llama extensión del privilegio, porque establece un sistema de reparto junto con los quirografarios, que lo vemos ahora en un ratito. Pero quédense con la extensión del privilegio como segundo elemento de los mismos, sobre todo en los privilegios especiales. Finalmente está el rango. Y acá también se hace la salvedad, porque en los privilegios especiales, primero, vos tenés un orden que emana del propio 241. Gasto de construcción, los créditos laborales, impuestos y tasas, garantías reales, retenedor el quinto, y el sexto, los créditos con garantías reales del derecho aeronáutico y del derecho de navegación. Y también podemos meter ahí lo del sistema financiero, que no lo metamos ahí. Bueno, tenés esa enumeración que está ahí en el 241. Luego tenés en el 246, tenés los créditos laborales, tenés los créditos que emanan por el sistema previsional, los créditos de estos de moribundo, qué sé yo, que de última enfermedad, que yo no le doy tanta importancia, no se aplican nunca, y después te vuelven a nombrar los créditos fiscales, ¿no es cierto?, que engloban, que se suman con los previsionales, y después hay un quinto que no se usa más también, que son las facturas conformadas. Bueno, los privilegios generales vos tenés, pasando en limpio, los laborales y tenés los fiscales, ya sea por aporte por previsión o por AFIP, digamos. Pero acá no tenés un orden. No importa, porque todo esto se reparte a prorrata. En cambio, el rango sí juega en los privilegios especiales, porque la ley te dice que si hay acreedores privilegiados especiales que convergen a cobrar sobre los mismos asientos del privilegio, hay que respetar un rango, y que es el que emana del orden de los incisos del artículo 241. Y ahí entonces vos tenés que ir primero, si es gasto de construcción, tenés que hacer jugar si la construcción tuvo antes o después. La construcción y la retención las tenés que hacer jugar temporalmente. Te varían de acuerdo al tiempo.
Luego, vos tenés la competencia directa, la tenés entre el laboral, la tenés entre el hipotecario y prendario, y la tenés entre el privilegio especial de las tasas e impuestos. Si vos te vas a la letra pura de lo que dice el 243, creo que, el 243, vos tenés que ver, primero está la construcción, segundo están los laborales, tercero los impuestos y tasas, cuarto las garantías reales, quinto el retenedor, si es que el retenedor empezó a ejercer con posterioridad a la adquisición de un privilegio, no, bla, bla, bla. ¿No? Bien. Sin embargo, la ley te remite en el inciso cuarto, a la legislación especial, y ahí te abre un mar de dudas. Porque en la legislación especial se establece que primero se cobran los intereses devengados con anterioridad a la ejecución, luego el capital, luego los intereses con posterioridad a la subasta o a la quiebra, y antes de eso, corregime Matías, antes de eso, las costas, o sea, los honorarios de los abogados. Y ahí hay toda una discusión que ustedes podrán tomar postura por alguna u otra postura, si le dan prioridad al orden estricto de los incisos o si le dan prioridad a lo que remite la ley tanto al Código Civil para las prendas de hipoteca como al Código Aeronáutico, Código de Navegación, donde obviamente se le da prioridad al acreedor hipotecante o prendario. Bueno, esta pequeña exposición, hasta desordenada si se quiere, la concluyo de esta manera. Vos tenés que tener bien claros los tres elementos de los privilegios. Una vez que entendés los tres elementos de los privilegios, tenés que diferenciar que hay privilegios especiales y que hay privilegios generales. Una vez que vos tenés enjuagado todo este sistema, ahí aparece el otro concepto, que es la jerarquía, y tiene que ver la jerarquía con el proyecto de distribución. ¿Cómo distribuís no solo los privilegios, sino cómo distribuís las preferencias, a que hacíamos referencia hace un rato con Adita y con Matías? En la jerarquía, ¿no es cierto?, vos tenés que englobar por categorías. Y en la jerarquía, yo te doy los números de artículos nada más. Vos tenés que tener claro que al momento de distribuir y de hacer la rendición de cuentas, bla, 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 vos tenés que primero, el que está primerito en la lista, son los gastos que Matías acaba de decir, gastos prededucibles del 244, que son los gastos que tuvimos que realizar para poder subastar la cosa prendada o hipotecada. Los gastos prededucibles del 244. Una vez que pagaste todo, ¿querés agregar algo, decir algo, Matías? No, repito, sin esos gastos no se hubiesen podido liquidar las cosas. Son Claro. necesarios y representan un bien para los acreedores. Entonces es justo que ellos reconozcan esos gastos porque fueron necesarios para que ellos puedan cobrar sus créditos. Por eso se les llama gastos En prededucibles. realidad son inversiones. Vendría a ser una inversión para poder cobrar, claro, aunque sean gastos. Claro. Son esos gastos que uno cree inversión. Y además de eso, porque está establecido en la ley, se cobra el 244, se liquida al 241, pero ojo, no todo el 241 se liquida conforme el asiento del privilegio de cada uno de ellos y conforme el rango. Ahí hay una dificultad en el entendimiento. Para que ustedes, yo les estoy presentando el problema solamente. Entonces, vos tenés que, una vez que liquidaste el 244, te vas al 241, y en el 241, que es la mayor ensalada que se te produce, tenés que tener en claro, por un lado los asientos del privilegio, y por otro lado el rango. Y ahí hacer una distribución. Ahí vos querías agregar algo más. Pedro, es que el problema se plantea cuando hay un bien que es asiento de distintos privilegios. Está bien esa aclaración, claro, explícalo. Así con un ejemplo. Por ejemplo, un automóvil
¿Por ejemplo qué? Debe un auto, ¿Por ejemplo un qué? No rodado, no se te un escuchó. automóvil, Un automóvil. un automotor, un auto, un rodado, Sí. debe patente, o sea, un impuesto automotor, un impuesto que recae sobre un bien específico, tiene privilegio especial según el 241. Pero también a ese auto se le hicieron reparaciones, porque había sido chocado. Un mecánico le hizo reparaciones y tiene privilegio también las reparaciones que le hizo. Y, y, y ese mismo auto puede ser asiento de un privilegio especial laboral, porque era conducido por un empleado para hacer repartos en la empresa que quebró, ¿no es cierto? Y también puede estar prendado. Ya ese de O sea, examen, tenés, esa pregunta. Sí. esa parece de laboratorio, pero no lo es, porque es muy Es común. común, por lo menos que el auto tenga prenda y que obviamente no haya pagado el impuesto automotor de los últimos 2, 3, 4, 5 años. 2 por lo menos van a concurrir. Y bueno, si es un auto de reparto, una Kangoo, un utilitario, y bueno, seguramente se lo usó para repartir ahora en la pandemia todos los bienes y servicios que vendía la empresa. Y ese trabajador va a tener privilegio especial asiento sobre ese rodado. O sea, va a pelear con el fisco, va a pelear con la entidad financiera que haya otorgado la prenda, y ahí se plantea el problema y ahí se pone fino, digamos, hay que hilar fino para ver cuál de ellos cobra primero, cuál tiene derecho sobre el producido de liquidación de ese bien. O sea, en definitiva, ¿cuál es el rango del privilegio? Eso hace alusión al rango. Volviendo entonces, jerarquía. Tenés 244, tenés 241, con esto que acaba de marcar Matías. Una vez que liquidaste esto, te tenés que ir al 240. Porque el 244 y el 241 tienen prioridad sobre el 240. Hace la jerarquía, ojo. Una vez que liquidaste el 240, y a esto hace referencia a la ley cuando habla de extensión de privilegios generales, acá viene el último tramo, donde compiten. Ya te despejaste el 244, despejaste el 241, despejaste el 240, y te queda como competencia solamente el 246 versus el 248. Se están matando el 246 y el 248. Y entonces ahí la ley dice cómo se reparte. Y a eso hace referencia la extensión. Dice, bueno, paren. Una vez que yo pagué 244, 241, 244, me queda una masa crítica, me queda un dividendo concursal. ¿Cómo lo reparto? Lo primero que hago es del 246, inciso 1, que son los créditos laborales, separo los 6 últimos meses que se le adeudan a los trabajadores. No sé si último, pero 6 meses. Pueden ser los últimos o pueden ser los 6 mejores meses, si se le deben más. Separo 6. Dice salario familiar o sueldo. Son sueldos. Los sueldos que se le deben. Agarrás los sueldos y pagás los sueldos. Si no te queda más plata, te vas a la casa. Si te queda más plata, si te queda más dividendo concursal, ya te sacaste de encima 244, 241, 240, 246, inciso 1, solamente circunscripto a sueldo y remuneraciones de 6 meses. No son todos los créditos laborales. No se paga primero todos los laborales. Se paga solamente la remuneración. Y el capital de esos sueldos o remuneraciones, solo el capital. Por eso yo, Matías, digo que no tienen extensión los créditos con privilegio general, por lo que acaba de marcar, porque no se extiende el privilegio, se paga el capital. Claro, pasa que en los créditos con privilegio general se cumple el principio de la extensión, que se extienden solo sobre el capital. Ahí está. Ese es lo que me faltaba a mí redondear. Entonces sí hay extensión, pero se extiende solamente al capital. Lo que yo dije entonces se completa con lo que vos me acabas de marcar, que no tienen excepciones las reglas. Perfecto lo que me acabas de decir. Te agradezco, porque yo estaba dando vuelta con ese tema en la cabeza hoy. Entonces se extiende los créditos con privilegio general solo al capital y no hay excepción. Bueno, una vez que liquidaste el 246, inciso 1, solamente circunscrito a los 6 salarios, te queda dinero todavía.
Y acá viene una cosa que genera confusión. Te queda X cantidad de dinero. Supongamos, para que se entienda un número redondo, te quedan 1000 unidades de algo. $1000, 1000 millones, 1000, lo que sea. Te quedan 1000. Separás de los 1500 el 50% y le pagás a prorrata a todos los créditos con privilegio general, sin distinguir el rango. No tienen rango. A lo que estén en el inciso 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5. El 5 no existe, pero en cualquiera de esos incisos. Y le da la mitad y lo repartía a prorrata. Cuando el crédito que tiene privilegio, entendé esto que es conceptual y te va a ayudar después a entender todo lo otro. Cuando el crédito que tiene un privilegio pierde su asiento, se convierte en quirografario, salvo el laboral, que es el único que tiene doble privilegio. Entonces, si yo tengo en claro el concepto de que cuando un crédito tiene un privilegio, obviamente tenemos que tener en claro los tres elementos, y no tiene asiento su privilegio, su crédito se convierte en quirografario. Y acá, volvemos entonces a la jerarquía y a la distribución, vos tenés que tener en claro que el crédito con privilegio general se separa la mitad de lo que quedó después del 244, 241, 240, 246, inciso 1, bla, 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 se separa la mitad y se le paga la mitad a los privilegiados generales. Lo que los privilegiados generales no pudieron cobrar se convierte inmediatamente en quirografario. O sea que el 50% del remanente inicial, esos 500 que hicimos como ejemplo hace un rato, esos 500 se reparten a prorrata entre todos los quirografarios. Pero los quirografarios están conformados por los quirografarios de origen, llamale, y los quirografarios porque no tiene un privilegio especial o no tiene un privilegio general, asienten el privilegio y se convierte en quirografario. Y ahí se enjuaga el saldo. Bueno, yo sé que hay muchas cosas que surgen de todo esto. Obviamente, para cerrar el cuadro y lo que dice acá el programa, los créditos quirografarios son aquellos que no tienen ningún tipo de privilegio. Permítanme compartir una cosita. Bueno, viste que estamos haciendo esto, ¿no? El íter de la quiebra, la determinación, la apertura, la determinación, estamos parados acá en la liquidación, estamos parados en la distribución. Estas dos son las etapas que estamos trabajando. Ya vimos la determinación del pasivo. Repasemos un poquito. Privilegio. La definición la da el 2573 del Código Civil y Comercial de la Nación. Yo después esta firmina se las paso, no hace falta que tomen nota. ¿Por qué remarco el artículo 2579 del Código Civil y Comercial de la Nación? Porque ese artículo dice de que el régimen de privilegio en los concursos es el que ordena la ley de concurso y quiebra. Porque el Código Civil también tiene su régimen de privilegio, pero para derecho privado, no para cuando hay un proceso universal. Entonces te marco el 2579 para que le dé una miradita y empecé a amistarte con el código, aunque ya lo tengas en la mano, porque ese artículo remite y evita un montón de discusiones que había sobre cuál régimen se aplica, porque la ley de contrato de trabajo tenía su propio régimen de privilegio, la ley de prenda tiene su propio régimen de privilegio, el Código Civil y su propio régimen de privilegio, y todos obviamente van a tirar agua para su molino, el laboralista para su molino, el comercialista para su molino. El 2579 zanja toda la discusión y dice, cuando haya cuestiones de privilegio en un concurso preventivo, hay que ir por el 239 y siguiente la ley de concurso. Lo que les dije, elementos, asiento, extensión y rango, entiendan el concepto, tipo de privilegio, la enumeración, y la jerarquía, que es la que yo les acabo de marcar. Acá no les mencioné en la exposición el 250 porque son créditos subordinados que no existen prácticamente nunca. Bueno, vimos efecto de la quiebra, bla, bla, bla. Esto es un orden que yo tengo que después ver. Liquidación. Acá está todo lo que dijimos. La oportunidad, la mención de los números de artículos, las formas de realización, los tipos de venta, los métodos de realización. Yo les mencioné estos dos, la subasta pública y la licitación, pero también hay ofertas bajo sobre, que es un tema chiquitito, o el tema de
mercados oficial para títulos y bienes cotizables. Si la fallida tiene acciones en bolsa, obviamente se va y se liquida en la bolsa. O sea, eso es... Pero bueno, son temas chiquititos que ustedes véanlo. Cuando estudies todo el tema liquidación, tenés que tener en cuenta todo esto que está en el programa, pero tenés ojo, lo que yo te marcaba hace un rato, tenés ojo con esto. Liquidación de los créditos con garantías reales. Y acá tenés los números de artículos para que vos lo analices en conjunto y puedas tener una mejor conceptualización. Y el problema, que es todo un problema, no solamente de redacción, sino cómo haces conjugar estos dos valores de le pago mucho a los acreedores o conservo la fuente de trabajo, de la aparición de las cooperativas de trabajo con la ley 26.684, y ahí tenés los artículos que yo encontré, pueden haber otros, me avisan si hay otros que están vinculados con ese tema. Entonces esta liquidación, y me faltaría una filmina más, que es esta, que era el informe final y proyecto de distribución. No hablé de las reservas, pero es un tema importante, véanlo. No hablé de las distribuciones complementarias, es un tema importante. No hablé de los acreedores tardíos, está ahí en la ley. Si quieren alguna pregunta, quedo. Les muestro la filmina, nada más que para que sepan que ahora cuando hagamos esta bolilla, ya la completamos con número de artículos y ahí sí la mandamos para que ustedes tengan una guía de los números de artículos que a nosotros se nos ocurren. A ustedes les pueden ocurrir otras cosas más. Bueno, no sé, quedo abierto a preguntas, o los profesores, no sé si quieren hacer alguna acotación de algo que se me haya pasado. Profe, yo tengo 2 dudas. Dale, Ani. Bien. Te extrañábamos, Ani. Estaba rindiendo, no podía entrar a clase. Sobre la acumulación de privilegios, ¿puedo acumular distintos tipos de privilegios y de distintas naturalezas? Sí, Anaí, mirá, me acordé de tu Sí. examen. Cuando rindas el examen tenés que ir a otro lugar porque se corta, tu internet no es bueno. ¿Te acordás que tuvimos problemas con tu examen Sí. oral? No, no entendí Sí, lo que me dijiste. Me sí, dijiste sí. si se acumulan, ¿eso es lo que me preguntaste? Sí, si se pueden acumular los privilegios Eso que dice de la ley en distintos el periodos y que 239, sean de distintas naturalezas. sí, hay dos institutos que vos tenés que estudiar también, que es bueno que yo los mencione, que son la acumulación y la conservación. Hay privilegios que son acumulables, se acumula el privilegio, por ejemplo, especial de los sueldos y remuneraciones de 6 meses de los trabajadores en el concurso preventivo, y se acumula con los 6 meses también de la quiebra, se acumulan. Ese es el caso que yo puedo decirte de acumulación de privilegios. ¿Se pueden acumular privilegios? Sí. ¿En qué caso? En los casos laborales. Luego, la conservación tiene que ver con la quiebra indirecta. Los privilegios que se otorgaron, porque no dije algo que es fundamental para el concepto de privilegio, que ahora lo digo. Los privilegios que se ordenaron en el concurso preventivo se conserva el privilegio en la quiebra. ¿Qué es lo que no dije como concepto, que ahora lo voy a agregar a la filmina? Es que los privilegios surgen de la ley, no surgen del acuerdo de las partes, surgen de la ley. Por eso es que se conservan, porque si estaban allá, si el crédito tenía privilegio general en el concurso preventivo, también lo tiene en la quiebra. Digamos, ¿se puede acumular? Sí. ¿En qué caso? En el caso laboral. ¿Se conservan? Sí, se conservan. Los privilegios que se han decretado en el concurso preventivo se conservan en la quiebra. O sea, en ambos casos está vinculado a lo que es la quiebra indirecta, en esos dos institutos que te menciono el 239. Bien, profe. Y la segunda era también, justamente anoche estaba pensando en lo que era un tema de una quiebra indirecta, y justamente con esto que planteó el profesor, que un mismo bien puede ser asiento de 2 privilegios. ¿Qué tengo que primar? ¿El 243 o la temporalidad de cuándo sucedieron o cuándo se da inicio a esos privilegios? Esa es mi duda, no me cierra todavía del todo. Mati. Gracias, Pedro, que muy buena la pregunta ahí. Muy bueno. Mira, yo lo decía esto, creo que en las clases del año pasado, bueno, no recuerdo cuál. Porque a su vez,
Obviamente ahí hay una discusión, porque hay que ver cuándo nace el privilegio. Entonces, yo había dado el ejemplo que daba Julia Villanueva de un acreedor hipotecario. Constituye una hipoteca en marzo del 2020, pero ese inmueble estaba debiendo impuesto inmobiliario desde 2 meses antes, desde enero del 2020, incluso continuó debiendo. Julia Villanueva opina, yo coincido, creo que es mayoritaria, bueno, que los meses de impuesto inmobiliario que se adeudaban antes del nacimiento de la hipoteca tienen privilegios sobre la hipoteca, porque nacieron antes. El acreedor hipotecario no podía ignorarlos, incluso por las normas registrales que tienen que cumplir los notarios, los escribanos, tienen que dejar constancia de que existe esa deuda. O sea que el acreedor hipotecario la asume en cierta forma, y al asumirla tiene que responder, en el caso de la quiebra, de la liquidación, esos 2 meses anteriores al nacimiento de la quiebra, de la hipoteca, van a cobrar antes que el crédito hipotecario en sí. El mismo ejemplo sería con un rodado, con un automotor que tenga un crédito prendario. Si debía 12 meses de impuesto automotor, después nace la prenda, bueno, si se liquida ese bien, Julia Villanueva opina, yo coincido, de que los 12 meses anteriores, que ya se debían antes del nacimiento de la prenda, que también es un crédito con privilegio especial, cobra antes. Y después, por el saldo, lo que quede el remanente de lo liquidado, cobrará el acreedor hipotecario. Prendario en este caso. ¿Está bien, Anaí, o querés que te amplíe también la idea sobre el tema del retenedor? Lo explicó hace un rato, me parece que quedó claro. ¿Cuándo empieza la retención y todo eso? Sí, está bien, gracias. Claro. Pedro. Acabo de verlo al contador Sergio Gil. Yo no sabía que él estaba, por eso me animé a hablar de liquidación. Espero que hayas entrado tarde, Sergio, porque si no era un papelón mío. Sí, hola a todos. Sí, entré bastante tarde, así que quédate Bien, tranquilo. estamos tranquilos. Después mis alumnos me avisan qué has dicho y qué no has dicho, así que tranquilo. Pedro. Pedro, a ver, ¿te puedo hacer una pregunta, Pedrito y Matías? Sí, Más para los chicos que para mí. sí. ¿En qué rango ubicamos los honorarios síndicos? Porque hay varios alumnos que están con ganas de cobrar ya, pero le falta un poquito. Junto con el informe final y proyecto de distribución, el juez tiene que regular los honorarios por la actuación de la sindicatura. Y los honorarios, que es un artículo que no me pregunten por qué lo tengo negado, está en el 266 de la ley, tienen una graduación. Tienen una graduación. Si hay homologación de concursos, si hay clausura por avenimiento, si hay liquidación. Los honorarios. La pregunta era en función del privilegio, ¿en qué rango está? Si está antes de... Ahora llego a eso. Viste que a mí para decir Gregorio, te digo, para decir, no digo Gregorio. ¿Viste? Bueno, Estaba en el ITER. sí, estaba dentro de lo que yo tenía pensado. Que después Beth me reta porque me pierdo, porque yo tengo un esquema en la cabeza. Bueno, la cuestión es que se regulan los honorarios. Déjame que diga algo, Sergio, de eso, antes de decir lo que vos, de contestar lo que vos preguntás. Se regulan y se los revisa la Cámara. A los honorarios tienen una remisión automática ante la Cámara. La Cámara, haya o no haya apelación, los revisa la Cámara. Una vez que están firmes los honorarios, tienen la preferencia del 240. Y te voy a dar un punto de discusión. Sergio preguntó eso y la respuesta es directa, el 240. Pero yo te doy un punto de discusión. ¿Qué pasa con los honorarios de la sindicatura? Voy a plantear 2 o 3 temas, ya que vos sacaste el tema honorario. ¿Qué pasa con la sindicatura cuando hay un concurso especial? Cuando hay un concurso especial, el acreedor hipotecario ejecuta la hipoteca a través de un concurso especial, que es una ejecución hipotecaria, ejecuta la hipoteca, la sindicatura puede oponerse o no, o puede facilitar la posibilidad de que el acreedor hipotecario ejecute ese bien lo más rápido posible,
Y ahí, en principio, como acuérdense que se desplazó la legitimación procesal del fallido por el 110 y asume la legitimación procesal el síndico, tiene una actuación de defensa, tiene una actuación defensiva, pero está puramente vinculada. La ejecución no está vinculada al crédito, a si debe 100, 1000 o 2000. Eso está regulado por la verificación tardía, por la verificación tempestiva tardía, por el proceso de verificación que haya elegido el acreedor hipotecario. La participación de la sindicatura acá es sustituyendo al fallido. Entonces ahí yo te hago la pregunta a vos ahora. ¿Cobra honorario la sindicatura por participar en un concurso especial? ¿Sí o no? Y la otra cosa que te dejo picando es, ¿cobran honorario los síndicos? La Dita ya está contestándote, ¿no? Ya te marcó la respuesta. Bueno, y la segunda cuestión es, en los incidentes de revisión, en los incidentes de verificación tardía, en los juicios de conocimiento que tramitan en extraña jurisdicción, en los cuales el síndico es parte, ¿tiene honorario? ¿Quién los paga? En el caso del concurso especial, no solamente si tiene honorario, sino además, ¿quién los paga? A los honorarios de la sindicatura que actúa defensivamente de los bienes del fallido. ¿Los paga el concurso o los paga el acreedor hipotecario? Pero Condenado en costas. Condenado en costas. Pedro, Condenado en costas. Yo siempre Claro, regulé, pero ¿no? está bien, el condenado en costa del fallido. En ese caso, si fuera así, el concurso especial Bueno, sería el condenado en costa tiene paga más el honorario. concurso. O sea, cobra el acreedor Pero- hipotecario y si queda plata, cobra el síndico. Yo te digo, tengo un Claro. caso actual en el cual regulan honorarios a costa del... Y Gracia Ávila también lo dice. Gracia Ávila dice, las costas en los concursos especiales está a cargo del ejecutante. Porque para él son la ejecución. Él utilizando el criterio de Matías Bolívar, que también está haciendo así, coincide seguramente con Gracia Ávila. En beneficio del acreedor hipotecario está la ejecución. Entonces, ¿quién paga? El acreedor hipotecario, no el concurso. Pero altera el principio, no se puede basar Altera el en ninguna principio del norma perdedor. jurídica que Bueno, Lo que ahí pasa está. Yo es también estoy en que duda. y Yo no no se sé. lo van a aceptar. lo que Gracia Ávila dice es una prerrogativa que tiene el acreedor hipotecario. Esa preferencia que tiene de ejecutar antes que se Exactamente. ejecute o se liquide en la quiebra. Si él la utiliza, es una prerrogativa. Si él la utiliza, tiene que cargar la costa. Si no, Pero puede un esperar la amparo, liquidación final y el un proyecto de amparo distribución como también cualquier es otro acreedor. una prerrogativa. Un amparo también es una prerrogativa. Todos son facultades que uno puede o no ejercer. No, Pero lo para que quiere decir, alterar un La principio, sí, Adita, yo pero la lo que diferencia creo es es que el es la- trabajo del síndico, el trabajo del síndico se regula conforme a las pautas, pero por el proceso principal. Todo lo que no tenga que ver con el proceso principal se regula por separado. Porque si no, sería una injusticia para una carga pública, ¿no es cierto? O sea, si tenés 300 incidentes de verificación tardía, y bueno, tenés que le regulás los honorarios, porque está expresamente dicho. Si en una verificación tardía que tiene la prerrogativa de presentarse temporariamente y a lo mejor no, se presentó fuera de término por X motivo, tienen que pagarse los honorarios del síndico, porque en el caso de la ejecución vamos a hacer una diferencia. O sea, sí, si vamos a aplicar un principio constitucional de equidad, bueno, pero lo vamos a tener que fundar sin una norma jurídica que no la vale, ¿no? O sea, va a haber que fundarlo en base a que decimos, en este caso, es algo que Pedro dice, ojo con la discrecionalidad de los jueces. ¿No? A ver, Ojo con la discrecionalidad perdón, Pero- Matías. el sustento de la diferencia, Sergio, que se sustenta Gracia Ávila es el que yo estaba diciendo. Vos podés usar la prerrogativa temporal de la ejecución especial, pero si no lo usás, igual vas a cobrar tu crédito, porque igual se va a liquidar el bien en la quiebra. Igual vas a cobrar tu crédito, no vas a perder el privilegio. Esa es la diferencia por ahí con otros casos en donde si el acreedor no verifica, nadie lo va a hacer por él. Matías, no quiero complejizarlo Perdón. tanto.
La No, respuesta, vos siempre tirás la piedra, te haces el buenito. Esta es la muestra, chicos. El perdón, señor, era, el contador Sergio Gil se hace el buenito, qué sé yo, pero él es el que tira la piedra, arma el lío, y ahora pero dice, no ustedes quiero arman lío. complejizar. Es Como buenito, este día, como profe, este y día enseña muy Nachado, bien. La respuesta es que es del 240, está bien, hasta ahí estamos bien, es del 240. Ya con Profe. eso. ¿qué? Ya está. Pero, nos enteramos que está de aniversario con todos los chicos y te preparamos una pequeña sorpresita, por eso te estamos tratando de interrumpir todo hace como una media hora. Así que... Vos, boludo, ¿qué hace? No tiene ningún valor si lo ha hecho vos, entonces, a ver, ¿qué? No lo hice yo. No lo hizo el profe. A ver, ¿qué? Miren, Qué parecido, una pura coincidencia. Un crack, ese es un crack. Ese es un crack. Nos faltó un sonidista en el grupo de WhatsApp, nada más. Graciable, capo también. Trufato, otro capo. Mejor que te des un audio, porque si no, una vergüenza peor todavía. Ah, me sacó llorando, qué maricón. Los hombres también lloran. Sí, yo quiero hacer una remera de esa. Yo quiero hacer una remera de esa. No. No se escucha nada, Matías, ¿no? Para, no se le escucha, ¿qué dice? ¿se escucha o no? No, no se escucha nada. Bueno. A ver, pero este sí, porque este me imitaba, yo creo. A ver, ponelo ahí. No ponga todo de nuevo, ¿no? Tenés que volver a compartir, me parece, Mati. A ver. ¿Nada? No importa, fue. Ya está mejor. No. Pará. Mucha música. Se escucha música, sí. Pará, dale, 2 segundos. Ya está, ya fue. No. Ese es porque hoy daban medalla por 25 años de profesor. Es una, no sé, mérito a la permanencia, pero en este caso, no sé si es mérito o no, Adita, hacer permanecer en algún lugar. Pero en el caso nuestro sí, qué sé yo, está bueno. ¿Listo, Mati? No, pará. Ya Permanecer estamos. si no es irse. Ah, pará, profe. Pará un ratito, dejate animar un poco. Tenemos un rato, Ahí profe. está, yo te había visto Ay, qué vos tan hace un apurado rato. está. No sabía si era vos. Espere, profe, un poquito. Impaciente. Espere, No seas profe. No, yo no tengo drama impaciente. ayer por No sea Matías y por la impaciente, no Adita, sea si yo estoy... impaciente, pero un ratito. Dale, yo espero, no hay drama. ¿Cómo no va a ser Mat- importante permanecer? En la Sí, medida yo que te el comprendo. permanecer sea superar, ¿eh? Se hace camino al andar y se va haciendo experiencia. Ahí está con el audio.
Gracias, acá está en el capo. Y más que nada agradecerle gente, pero muy pocas personas dejan una huella con la que deja usted en todos sus años. Espero que sean muchos años más. Mati, apaga tu micrófono. Micrófono, Matías, pegá. Espero que sean mucho más. Y también quería agradecerte por la pasión que le pones ahora en Say No More y Aguante Salud. Profesor Sánchez, felicidades por los 5 años docentes. Sobre todo, gracias por ser un pilar fundamental en nuestra formación profesional y humana. 25 veces, gracias por las cosas. Hola, profesor. Bueno, espero que haya prestado atención a estas mensajes. Son para usted. Simplemente voy a decir gracias por su tiempo, por sus consejos. Cierra el micrófono, Matías. Y sobre todo por enseñarnos y acompañar siempre en la gracias. Bueno, felices 25. Gracias, José. Hola Pedro, mira, somos de los privilegiados que en estos 25 años hemos pasado por tus aulas. Muchísimas gracias por la formación que nos diste, nos formaste con excelentes conocimientos en derecho concursal y nos diste un montón de herramientas para que seamos unos excelentes profesionales. Lo vamos a valorar. Te felicito por esa vocación docente que tenés y esa ganas genuina de formar buenos profesionales y prepararnos para este mundo. Es un verdadero aporte para que como sociedad avancemos y tengamos un mundo mejor. Muchísimas felicidades y que sigas formando colegas. Un abrazo. Gracias, Ramiro. Hola, Pedro. Analia. Ahora te digo Pedro, pero ya estoy saludando. No quería dejar pasar esta oportunidad para saludarte y felicitarte por tus 25 años de docencia. Creo que todos coinciden conmigo en que tenés una forma muy especial de enseñanza. Con toda tu locura y con todo tu entusiasmo venís a romper el esquema de profesor estructurado y enseñarnos desde ahí, tratándonos como pares, incluso como capaces de discutirse lo que vos más sabés y lo que ejercés todos los días. Quiero agradecerte por eso, por transmitirnos tantas enseñanzas, por transmitirnos tu amor a la lectura y tu amor al arte siempre de alguna forma. El día de mañana seremos Bueno, listo. Igual no se van a salvar del examen, así que... Che, no, lo hicimos entre todos, no es que... Eso. Están todos igual, aprobados. muchísimo. Todos aprobados, ¿no? Este año aprueban todo. Dale, no se modifica. Mira los carteles, qué bueno, che, gracias, boludo. Sacale foto. ¿Cómo andás, Pedro? ¿Todo bien? Todo bien. Muchas felicidades por los 25 años, no se escuchó el Gracias, saludo. gracias por tu mensaje. Felicidades. Te extrañamos este año. Sí, no, ya me contó que hay muchos ahí que intervienen también. No, pero el año pasado fue también muy potente. Y mira, que te agradezco que le dediques tiempo después de haber terminado, che. Así que bueno. Bueno, buenísimo, buenísimo. Me da una... No quiero decir nada, así que los carteles son muy fuertes, boludo.
Gracias, Ahí profe. entró Ramiro de incógnito. Está ahí. Ido. Sí, La yo vi Valentina un par de Chá también está incógnitos. ahí. La vi una chica que corría mucho. Digo, ¿qué hace acá si ya no está más con la alumna? Te vi a vos de traje, todo. Digo, ¿qué? Debe ser un hermano. Estamos Felicidades, haciendo- profe. Gracias, Meta. profe. Gracias a ustedes, chicos. Hay algunos que quieren llorar ahí en los saludos. No, no se Aplausos llora, para dijo. el Hombre, no profe. lloramos. Mirá, mirá, mirá. Pedro. ¿Cómo saber que de la música clásica, qué bien ese día? Pedro, Liliana, ¿Son mejores gracias, los de este bonita. año que el año pasado o no? ¿Cómo, ¿Está cómo? mejor este año que el año pasado? Este año O saben todavía más le que el falta? año pasado. Cada día saben No, más. no, bueno. Sí, ya va a Habría que ver. hacer un triatlón académico el año pasado. Este año saben más. Los carteles son tremendos. Bueno, les mando un beso enorme, che. 1807. Gracias a ustedes. La verdad que muchas gracias a ustedes. Un placer, profesor. Besos, besos. Muchas gracias, profe. Abrazo Felicidades. grande, profe. Gracias, Pedro, che. avisé que nos aguanten un poco para la licenciatura. Dale. Que Listo. esperen un poco. Que Meta, aguanten. meta. Bueno, besos. Chao. Gracias a ustedes. Gracias. Chao, chao. Chao, profe. Muchas felicidades. Gracias. Chao, profe. Chao, profe. Siga así, profe. Vale, te falta saludar, Flow. Por 25 años más, profe. Sin asco, sin asco. Yo le meto. Yo le meto. Estudie mucho. No sé quién es Ferguson, pero debe ser alguien piola. Bueno, listo, váyanse yendo, nos vamos viendo todos. Bueno, gracias por todo. A ustedes, a vos. Gracias, Fernández. Hace mucho que no lo veo. Listo. Felicidades, profe. Chao, chao. Gracias. Chao. Felicidades, vaya a festejar. Felicidades, Dale. profe. Vamos a hacer la gran graciable y vamos con cerveza. Gracias por darlo todo, profe. Dale. Meta. Gracias a ustedes, che. Nos vemos. Chao, chao, chao.